vamos a ver precisamente cómo fue que se desarrolló. Ahora, esto con data que teníamos de primera vuelta, de cómo estaban distribuidos los votos en el exterior. En Estados Unidos, por ejemplo, se contaba con 368.185 electores. 23 locales de votación. Esta cifra es similar a la de la segunda vuelta. Las ciudades principales en Estados Unidos que concentran el mayor número de peruanos habilitados para votar, donde se instalaron precisamente estos locales: Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Dallas, Boston, Atlanta, Hartford, San Diego, San Antonio y Oklahoma. El segundo país con la mayor cantidad de votantes peruanos, más o menos con los que se contaba, estás hablando de España. 219.544 electores, las mesas distribuidas en las ciudades principales, ¿no? Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Salamanca, Tenerife, etc. En Argentina se contaba con 145.893 peruanos que estaban habilitados para votar, que se suponía que tenían todos los requisitos para presentarse en estos locales y poder ir a votar. Vamos a ver el otro cuadro, que es otro, cómo continúa esta lista. Chile en cuarto lugar con el número de peruanos habilitados para votar, 137.987 electores distribuidos en las ciudades principales como Santiago, Iquique, Arica, Antofagasta y Copiapó. Y en Italia, un grupo también nutrido de 123.185 electores, 123.000 peruanos que podían votar en Milán, Roma, Florencia, Génova, Bolonia, Perugia, Trieste y Bolzano. Pero aquí hay que tener en cuenta un factor importante, y tú lo habías mencionado bien: cómo se movía el ausentismo. Justamente cuando tenías el cuadro de Estados Unidos, que en Estados Unidos ya la contabilidad está al 95.86%, habilitados tienes 368.185 electores, pero hasta el momento, al 95%, la cantidad de votos que suman ambos candidatos es de 58.047 votos. Date cuenta que hay 300.000 que podrían no haber ido a votar. Todavía falta, por supuesto, contabilizar 31 actas que se han ido a la Justicia Electoral Especial, pero dense cuenta que es un ausentismo altísimo el de los Estados Unidos. Así es, y es más o menos el ausentismo que se había registrado en la primera vuelta, porque claro, esos 368.185 eran los peruanos que estaban habilitados para votar. Sin embargo, en la primera vuelta fueron muchos menos. Fueron algo de 71.498, una cifra bastante baja. 78, o sea, están a 20.000, pero ojo, falta acotar votos, así que más o menos van a ser cifras similares, ¿no? Así es un tema importante. Y vamos a ver precisamente cómo funcionó el tema del ausentismo. Este era el voto de los peruanos en el extranjero, lo que habíamos hablado del número clave, ¿no? Los electores habilitados eran 1.192.224, es decir, peruanos que tenían el registro en sus respectivas ciudades, en los respectivos países donde viven, estaban registrados para poder votar, se distribuyó el material, se habilitaron las mesas para ese número, pero solamente fueron 411.077 peruanos a votar en estos países. Por diferentes factores, solamente fueron 411.000. Y te das cuenta que la cifra es inferior al 50%. O sea, el ideal, como habían mencionado las autoridades, era manejar el 50%. Sin embargo, ha sido un ausentismo notorio. Estás hablando de más de 600.000 peruanos que no fueron a votar. Se habilitaron 2.543 mesas y hubo 48 mesas. Esto es data de la primera vuelta, que no se pudieron habilitar por diferentes problemas, ¿no? Ausencia de miembros de mesa, factores externos en algunos países de África y Asia principalmente. Esto en esa oportunidad creo que se ha revertido, ¿no? Así es. En esta ocasión la situación ha sido distinta. Sin embargo, la cifra de ausentismo ha sido mayor. Ahora, todavía no podemos determinar en qué porcentaje ha sido mayor, porque tienes actas que todavía faltan contabilizar y también hay actas en los jurados electorales especiales. Sin embargo, el que tengas el acta que puede registrar hasta 100 peruanos, 200 peruanos que han votado, no quiere decir que todos han ido a votar. No, o sea, están llegando vacías esas puedes tener actas vacías o con pocos votos, o con 10 votos. Por eso decíamos que, por un lado, Fuerza Popular ponía muchas de sus esperanzas en recibir la votación de los peruanos en el extranjero, pero cuando empezaron a computarse esas actas, eran mesas de sufragio donde tenías 60 votos. Así es. Recién hemos visto algunas actas con mayor participación justo en los bolsones más grandes de Estados Unidos y de España. Literal, Estados Unidos ya terminó de contar votos. Lo único que queda pendiente es lo que pasa a la justicia electoral. Y algunos preguntan en la transmisión: ¿en qué jurado electoral especial se procesan los votos de los peruanos en el extranjero? Que es una buena pregunta, porque ya sabemos, digamos, si hay un voto en Lima Metropolitana, pues jurado Lima Centro 1, 2, ¿no?
Los votos que llegan del extranjero normalmente se distribuyen en los jurados electorales especiales de Lima Centro. O sea, si quieres, se tiene la jurisdicción de como que son votos que llegan... O sea, no es parte de los votos... no hay un jurado electoral especial para como la hay el distrito electoral PEX, ¿no? No, eso se dirimen en los jurados electorales especiales de Lima. Claro, hay que tener en cuenta también la cantidad de votos que representan, ¿no? Más o menos, o sea, hemos visto 1.192.000 más o menos votos. No es una cantidad sumamente considerable, sí se puede manejar dentro de las autoridades aquí en nuestro país. Lo que llama la atención nuevamente es el tema del asuntismo electoral. Recordarás que en su momento las autoridades electorales habían mencionado, bueno, fueron a votar 411.000 peruanos, esperamos que vayan más, ¿no? Sin embargo, hay factores que han incidido en esto y fueron... menos. Menos, o sea, menos de lo que se esperaba. Sí. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en primera vuelta fueron a votar 71.498 peruanos. Ahora en segunda vuelta, con ya las actas prácticamente cerradas, tiene 58.047, o sea, prácticamente, o sea, unos 20.000, poco menos de 20.000 que están ahí. En España fueron a votar en primera vuelta 87.000 peruanos, menos de los que habías visto, o sea, teníamos casi 300.000 que se esperaban, pero solamente fueron 87.000. Pero en esa segunda vuelta se bordea los 51.000, o sea, casi 30.000 peruanos menos que han ido en España, que es el segundo país con mayor cantidad de votos, ¿no? Sí, ayer justo le pude preguntar al embajador que lidera desde acá la oficina dedicada a los peruanos en el extranjero, el embajador Pedro Bravo, y le dije cómo se explican el ausentismo, porque Cancillería hace campañas en cada consulado, ven a votar, incentivan el voto. Hay peruanos que se organizan y se ofrecen, incluso había más facilidades para los miembros de mesa, para la contabilidad. Pero también es importante, y esos son debates, lo conversaba por ejemplo con José Carlos Requena el día de la elección, de cara al análisis. Si estamos hablando de un bolsón electoral que tiene su distrito electoral, que tiene representantes, porque ahora los peruanos en el extranjero, PEX es un distrito electoral, tiene representantes propios, tiene 2 diputados y tiene un senador. ¿Es oportuno que no haya multa? ¿Por qué el resto de peruanos sí tienen multa y ellos no, si sí tienen representantes? Y eso también, de cara a la segunda vuelta, también nos lleva a pensar. Quizá en esa primera vuelta, ese peruano en el extranjero estaba motivado a votar porque tenía que votar por sus representantes. Estaba votando por los representantes, tanto en senadores como en diputados. En esta segunda vuelta, vota por un presidente de un país en el que al final del día ya no va a vivir, ya no está viviendo. Quizás sea su familia, quizás sí tenga amigos, por supuesto. O sea, tú dices una desconexión. Pero al final del día, su vida no va a cambiar. Su país. Así es. Su vida no va a cambiar. Entonces vas a dejar todo lo que tienes que hacer. Alguien podría decir la de su familia, sí, por ejemplo, para entrar en este debate que parece interesante, ¿no? En el caso del envío de las remesas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Estás ayudando a la familia que está aquí en el Perú. No digo que no te importe, pero al final del día no va a mover tu aguja. Sí, puede ser que también sea una percepción del peruano en el extranjero que ya tiene décadas viviendo fuera del territorio nacional, que en esta elección dice, bueno, no pasa nada si no voy. De hecho, lo de la multa creo que se presenta también como un incentivo para no ir, porque si no vas, no tienes esa penalidad. Claro. Pero también las distancias, el hecho de que sea domingo. Ayer intentaba este embajador Pedro Bravo decirme, sí podemos entender, o sea, entendemos que el peruano en el extranjero es chamba, por ejemplo. Pero acá también hay distancias para muchos peruanos que viven en zona, que su DNI dice que viven en un sitio, pero la realidad es que trabajan en otro, la verdad es que no viven en otro. Así es. Es más, personas que todavía están en zona rural, pero que hoy día trabajan en zona urbana y que tienen que trasladarse. Y sin embargo, a ese peruano, incluso peruanos considerados en línea de pobreza o de pobreza extrema, no le dicen, no te preocupes, no hay multa para ti. Así es, probablemente se pueda habilitar una figura como la que hay en Colombia, por ejemplo, con el voto anticipado. Si es que tú vives en regiones más distantes o en el extranjero, donde la ciudad donde tienes que votar está lejos donde vivas, se puede habilitar el voto una semana antes. Otro tipo de voto. En ese margen de tiempo para que vayas a votar en el horario que a ti se te ¿Voto por correspondencia también es podría en el extranjero podrían evaluarse bien, ¿no? esas alternativas. Y como bien señala Lorena, si hay una multa para el peruano que vota en el Perú, la multa tiene que ser para todos los peruanos. O sea, estés en el Perú o no estés en el Perú, siempre y cuando quieras ejercer tu derecho a voto.